nosotros, Señor. Te adoraremos, Señor. Te adoraremos, Padre. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, adóralo, adóralo. Te adoraré. Al único Señor y Creador. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Porque Él es milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. dile a tu Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres. Estás tocando mi corazón. Te adoraré, Cántale. te adoraré. Este es tu momento con Dios. Sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Porque Él es milagroso. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, Y eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Shaddai, el que nos cuida, el que nos sana, el que nos sustenta, Señor, el cumplidor de promesas, Padre Celestial. Gracias por llevarnos en el centro de tu mano, Señor, por tu cuidado, por tu amor, tu misericordia, aun cuando todavía pecamos, Señor, por tu perdón y tu amor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Con fe, dilo. Siempre estás sobrando. Que crezca tu fe cada vez más. Sobrando. Que te llene Aunque no esas pueda palabras. ver, estás
sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, milagroso, Padre eterno, príncipe de paz. Así eres tú, Señor. Cumples tus promesas, Señor. Tú no fallas, tú eres misericordioso, pero también eres justo, Señor. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú con aquellos que cumplen tu palabra, Señor. Aquellos que te siguen día y noche, sin importar las circunstancias. Cumples tus promesas para aquellos que te siguen y que cumplen tu palabra y te obedecen, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Aunque no lo podamos ver siempre, ¿qué? Está obrando. No tienes que verlo. Él está ahí. Él está siempre contigo. Si quieren ir al salón. Estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente, buscando que las familias sean transformadas para que glorifiquen al Señor Jesús, que le den gloria a su nombre. La visión de Dios para nuestra vida es en este 2020 perfecta. Cuando el oftalmólogo o el optómetra le dice usted tiene una visión 2020, ¿es qué? Perfecta. Cuando le dice usted tiene 1.25, tiene 3.20, 3.75, es porque no está perfecta. Este año para usted, para su familia, para mí, para la iglesia, Centro para la Excelencia Familiar, la visión de Dios para nuestra vida es perfecta. Eso es lo que el Señor tiene para usted y para mí este año. Pero ¿cuál es la fórmula para que enfrentemos el 2020? ¿Cuál es la fórmula para que enfrentemos este año? ¿Cuál es la fórmula para que podamos obrar y hacer las cosas de manera apropiada y que nos vaya bien? Vamos a mirar en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 11 de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 11 de la palabra. El apóstol Pedro les escribió una carta a los expatriados, o sea, a los judíos creyentes
que habían salido de su territorio a otros lugares. Y al comienzo de la carta, él entonces se identifica quién es el que escribió la carta. En aquella época, cuando se escribían las cartas, no es como ahora, que comienza uno con un saludo y le coloca el nombre al principio de la carta, es al remitente, o sea, a la persona a la cual se la está enviando. Y en aquella época no se colocaba primero el nombre, sino era el nombre del emisor, o sea, de quien enviaba la carta. Entonces, hoy en día uno coloca señor Nelson Rojas y luego sigue echándole toda la carreta que le tiene que echar y al final firma y dice yo Pedro Pérez. En aquella época era primero, se identificaba quién enviaba la carta. Y por eso en el capítulo 1, versículo 1 dice, un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, inmediatamente se identifica quién es y qué es lo que hace, cuál es su oficio. Y cuando les escribe esta carta, él entonces les ha corregido, en la primera carta les corrige una cantidad de problemas que están teniendo, falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas acerca del anticristo, y ya en la segunda carta entonces comienza a recomendarles y a decirles, bueno, ustedes por todo lo anterior que les dije, en todas las advertencias que les hice, ahora yo quiero decirles cómo deben vivir esa vida cristiana, qué es lo que deben hacer y cómo deben portarse. Y luego entonces en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, nosotros encontramos la fórmula para vivir con éxito la vida cristiana, la fórmula para que vivamos con éxito este año 2020 o el 2020. Y dice así la palabra del Señor: con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo del cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádale conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádale afecto fraternal, afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces es tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Usted y yo hemos sido llamados a ser participantes de la naturaleza divina. A eso nos ha llamado el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿me ha dado Dios todo lo que necesito para tener una experiencia con Él en este año 2020? ¿Me habrá dado Dios lo que se requiere? ¿Me habrá dado Dios lo que se necesita para que podamos enfrentar este año teniendo una experiencia real con Él, íntima con Él, personal con Él en este año? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Ustedes pueden ver en la imagen que hay un constructor, pero ese constructor necesita ¿qué? Las herramientas apropiadas para hacer el trabajo. Y si usted mira la figura, allí hay de todo. O sea, ¿están qué? Todas las herramientas que él necesita. Según el versículo 3 de la palabra del Señor, nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Todo. Dice, como Dios nos ha dado, ¿qué? Todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que en la pregunta anterior que hicimos, de que si Dios nos ha dado lo que necesitamos para tener una experiencia con Él en este año 2020, la Escritura nos dice que Dios nos ha dado ¿qué? Todo. O sea que usted no tiene, ni yo tengo excusa. Lo que necesitamos para agradar a Dios, lo que necesitamos para vivir en Dios, lo que necesitamos para vivir una vida correcta delante de Dios, ya tenemos todas las herramientas. Así como Él tiene todas las herramientas para la construcción, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para nuestra construcción espiritual y para la vida material. Porque Dios, ¿qué? Dice, como todas las cosas que pertenecen nos han sido, ¿qué? Dadas, todo. Ahora, ¿cómo enfrentar el 2020? Vamos a enfrentar el 2020 con la certeza de que en Cristo Dios nos ha dado todo. Este año, ¿cómo lo va a vivir? Con la certeza, con la seguridad, con la confianza de que Dios en Cristo nos ha dado, ¿qué? Todo. ¿Y qué es todo? Dice que nos ha dado todo lo que pertenece a la vida. Algunos intérpretes espiritualistas dicen es que nos ha dado todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, y solamente eso. Pero cuando yo analizo la palabra del Señor, cuando reviso la palabra del Señor, yo encuentro que Él nos ha dado todo, dice, todo lo que pertenece ¿a qué? A la vida. ¿Y qué es lo que necesita la vida? Comida. ¿Y nos ha dado qué? Comida, el alimento. ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo? Vestido. ¿Y nos ha dado qué? Vestido. ¿Qué es lo que necesita el animal para refugiarse? Una cueva. ¿Y qué es lo que necesita el hombre? Una habitación, una casa, una vivienda. ¿Y nos ha dado qué? Vivienda. Cuando sale de este lugar usted tiene a dónde ir. No tiene que meterse debajo de un puente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo. Ah, pero es que es pago arriendo. Bueno, pero es suyo. Mientras pague, es suyo. Y usted vive ahí y nadie lo echa. ¿Y Dios le ha dado con qué? Pagar. Ah, que es propio. Bueno, Dios le dio con qué comprarlo. Entonces Dios le ha dado todo lo que pertenece a la vida. Filipenses 4:19 dice la palabra del Señor: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué? Mi Dios pues, para el año 2020, ¿de qué se va a preocupar? Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en el capítulo 8 de Romanos dice, y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio lo más valioso que tenía, nos dio lo más precioso. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar un pan? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lentejas? Mi plato favorito. Nos va a dar todo. Todo lo que necesitamos para la vida, o sea, lo que usted necesita. ¿Qué necesitaría para el 2020? ¿Qué necesitaría usted? Bueno, Dios le está diciendo, eso que necesita yo, se lo voy a suplir. Y usted debe creerlo. ¿Por qué? Con la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que yo estoy seguro que en este año 2020 nada me faltará, porque Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Porque estoy apelando ¿a qué? A lo que Él dice en su palabra, y Él no miente. Su palabra dice eso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús dijo, yo soy su pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por ustedes. Así que si nos dio la vida, ¿por qué no nos va a dar un pan? ¿Por qué no nos va a dar vestido? ¿Por qué no nos va a dar calzado? ¿Por qué no nos va a dar salud? Todo lo que pertenece a la vida. Pero también dice la palabra del Señor, todo lo que pertenece a la piedad. O sea, ahí sí entra ¿qué?
lo espiritual. Me encanta cuando hablamos de pedir oración, cuando casi siempre la hermana Aguirre habla acerca de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para vivir la vida espiritual, para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, y no está diciendo, para que nos dé comida, para que nos dé plata, para que nos dé tal cosa, sino para que podamos vivir esa vida cristiana, esa vida de fe. Y cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, siempre está diciendo que ora por ellos, a las iglesias que les escribe, y dice, ¿para qué? Para que crezcan en el Señor, para que tengan conocimiento de Dios, para que amen a Dios y le sirvan. Entonces, todo lo que pertenece a la vida espiritual, ¿también qué? También nos lo ha dado. Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, Dios también lo ha provisto. Allí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13. Así que Dios nos ha dado todo. Ahora, nos ha dado todo, ¿por qué? ¿O en qué? Por su divino poder. ¿Tiene poder Dios? Solamente mírese al espejo. Él lo hizo. Como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. El viento sopla de donde quiere y para dónde va y oye su sonido, pero tú no sabes nada de eso. Pero Dios, ¿qué? Lo hizo para ti. Hace salir su sol sobre buenos y malos, creó todo lo que hay. El vasto universo es hechura de la mano de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Juan capítulo 1 versículo 3. Todo fue hecho por el Señor. En el principio todo estaba desordenado y vacío y Dios creó todo lo que hay. ¿Por qué? Por su divino poder. Entonces, todo lo que pertenece a la vida material y todo lo que pertenece a la vida espiritual para el 2020, Dios te lo ha dado por su divino poder. En su poder, o sea que tú puedes estar confiado, puedes estar tranquilo. A mí siempre me llama poderosamente la atención cuando el pueblo de Israel camina 40 años por un desierto y durante esos 40 años tomaron agua. ¿Cuántas toneladas de agua brotó de ese desierto en 40 años? Y uno cuando dice que Moisés golpeó la peña, entonces uno se imagina un chorrito saliendo ahí. ¿Cierto? ¿No le ha pasado que de pronto dice, y Moisés golpeó la peña y brotó agua, y uno se imagina es un chorrito ahí saliendo de... No, eso fue un río. ¿Por qué? Porque iban a beber casi 2 millones de personas, más los animales. Los camellos, ¿cuánto bebe un camello? Y la gente bebiendo, o sea que no salió un chorrito de agua, debe haber salido eso, tremenda corriente de agua, ríos de agua viva. Y fuera de eso cae maná del cielo, pan todos los días les caía y comían pan. Y estaba viendo esta semana por la televisión unas aves que estaban volando el desierto en Israel. Y esas aves volaban en el desierto y formaban figuras. Y entonces estaban mostrando ahí en el camarógrafo las figuras que las aves hacían, como flechas, como otras cosas de esas aves volando. Y cuando vi era una nube de aves volando por encima de ese desierto, y me acordé inmediatamente cuando el pueblo pidió carne y vinieron sobre ellos codornices y cayeron en el desierto y todos comieron. Por el poder de Dios. ¿Cuántas toneladas de codornices cayeron para que comieran casi 2 millones de personas? Ese es poder de Dios y ese poder está a tu favor. El problema es de nosotros, el problema no es de Dios. Ese poder está a nuestro favor. Ese poder está para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y la piedad es una vida consagrada, una vida dedicada, o sea, lo espiritual, por su divino poder. Y eso es todo lo que necesitamos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que con eso enfrentamos el 2020. Ahora, ¿qué dice la palabra? En el versículo 3, en la última parte, dice, mediante el conocimiento del que nos llamó. Ahora, pero no es un conocimiento intelectual inútil.
No es el saber un montón de cosas, no es conocer la Biblia, no es saberse un montón de versículos, no es saberse cuándo se escribió tal libro o no se escribió, no es saber todas las leyes o toda la ciencia. Conocimiento de Jesucristo. La vida eterna, Juan 17:3 nos dice que es la vida eterna. Y algunos piensan que vida eterna es vivir muchos años y de pronto cuando se muera entonces va a vivir, pasar por la eternidad sentado en una nube tocando un arpa. Eso sería muy aburridor, toda una eternidad uno sentado en una nube tocando un arpa. Para que los que nos gustan las actividades y otras cosas, eso sería muy aburridor, pasar una eternidad así. Pero la vida eterna, ¿qué es? Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es conocer a Dios. Porque cuando conoces a Dios tienes ¿qué? Todo lo de Dios. Tienes toda la bendición de Dios, tienes la plenitud de Dios, tienes el gozo del Señor. Entonces, Él nos ha dado todo eso mediante el conocimiento de ¿quién? Del que nos llamó. Nota, ¿el qué? Nos llamó. Por eso Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, usted es un escogido de Dios, un elegido por Dios. Escogido por Él, llamado por Él, seleccionado por Él, apartado por Él. Así que mis hermanos, mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria. ¿Y qué es su gloria? Su calidad. O sea, la excelencia de Dios. La excelencia tiene que ver con peso y valor. Entonces la magnificencia, la grandeza de Dios es absoluta. Es el movedor inamovible, como decía el teólogo Karl Barth. Movedor inamovible, o sea, todo lo mueve, pero Él no lo mueve nadie. Él es la gloria eterna y Jesucristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y entonces la palabra del Señor nos dice que Él nos ha dado todas las cosas mediante el conocimiento de su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que conocer cuál es el objeto de nuestra adoración. Nosotros tenemos que conocer a quién adoramos, a quién le rendimos tributo, a quién le servimos, a quién honramos, para no terminar de pronto desviados adorando lo que no debemos adorar. Para que no terminemos abriendo la Biblia como si fuera el amuleto allí en la cama y llenándola de polvo amarillo y todo lo demás y terminamos en bibiolatría. Tenemos que conocer a Jesucristo para saber cuál es el objeto de nuestra adoración, cómo adorarle, cómo rendirle tributo, cómo glorificarle. Y mediante el conocimiento del que nos llamó, entonces ¿qué nos dio? Dice, preciosas y grandísimas promesas. ¿Recuerda el himno que estábamos cantando? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Entonces volvemos al texto y lo revisamos, versículos 3 y 4. Recuerda que estamos en 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Recordemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. O sea, todas las cosas nos han sido dadas, nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. En segundo lugar, vamos a enfrentar este 2020 con la certeza de que en Cristo Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿En Cristo qué? Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y cuando usted piensa en la naturaleza divina de Dios, tiene que pensar en cómo es Dios y en quién es Dios. Y la palabra del Señor nos dice que es para que nosotros lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, repasando dice que por su gloria y excelencia, ¿qué?
hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Y por esas preciosas y grandísimas promesas somos ¿qué? Participantes de la gloria divina. O sea que por la gloria y la excelencia de Dios recibimos preciosas y grandísimas promesas. Y por eso nos hace ¿qué? Participantes de su naturaleza divina. O sea, recuperamos en nosotros la imagen y la semejanza de Dios perdida a consecuencia del pecado, o dañada o deteriorada a consecuencia del pecado. ¿Y qué es su gloria y excelencia? Dios es único, Dios es inmortal, Dios es invisible, omnisciente, omnipotente, omnipresente, es el creador de todas las cosas. ¿Eso tiene que ver con qué? Con su gloria y excelencia. Y si quiere conocer más acerca de ello, no es sino que abra los salmos, y el salmista se desplaya diciendo una cantidad de cosas acerca de la majestad y la gloria de Dios. Él es el soberano, creador de todas las cosas, único, inmortal, invisible. Pero por su gloria y excelencia hemos recibido ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo que hemos recibido de Dios? En la Biblia hay 8,000 promesas. Muchas de ellas se han cumplido y otras están por cumplirse. Pero hay promesas de Dios para ti en la palabra. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué promesas hay? Promesa de salvación. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor Jesús. Esa es una promesa. El que cree en mí tiene vida eterna. Promesa de vida eterna, salvación. Promesa de redención, nos redimió con su sangre preciosa. Promesa de restauración, transforma, cambia tu vida, te hace nuevo. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y todas las cosas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Promesa de su presencia, estaré con vosotros todos los días. A Josué le dice, no te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Josué 1:5. No te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y a nosotros, ¿qué nos dice? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Mateo capítulo 28, versículo 20, 19 y 20. Entonces, presencia de Dios, pero aparte de la presencia de Dios también, ¿qué? Protección. La protección divina. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dijo a Josué. Y Él está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te dejaré, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, yo no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. O sea que cuando usted pase por el valle de las dificultades, cuando en este 2020 usted enfrente la primera dificultad, recuerde eso: aunque ande en valle de dificultades, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Protección y provisión, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte. No os preocupéis, no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando le esté faltando algo en este 2020, reclámele al que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Diga, oiga Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me falta? ¿Por qué no tengo? Dígale a Él, porque Él fue el que lo llamó y Él ha prometido ¿qué? Proveer. El salmista, dando testimonio, dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Mi Dios suplirá todo lo que te falta. Presencia, protección, provisión. ¿Recibimos qué? Preciosas y grandísimas promesas, o sea, valiosas, más valiosas que el oro, más valiosas que las joyas preciosas, y grandísimas porque son muchas y muy grandes. Y también, mi hermano, entonces somos por ello participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Y ser participante de la naturaleza divina es ser justo, santo,
tener poder, o sea, omnipotentes contra el diablo. Para esos hermanitos que le tienen miedo al diablo, no le tenga miedo. La palabra del Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces no le tenga miedo. Eso sí, no le dé papaya. No abra la puerta. Dice: resistid y él huirá de vosotros. Pero dice ¿qué? Resistirle. Si usted le abre la puerta, se le cuela y le va a desgraciar su vida. Entonces tiene que resistirle. Sea justo, con poder contra el diablo, con poder contra el pecado y con poder contra la muerte, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, dijo el Señor Jesús, vivirá. ¿Crees esto? Eso es lo que Dios nos dice. Debemos creer eso y afirmar nuestra vida en ello. Entonces, por su gloria y excelencia, recibimos preciosas y grandísimas promesas y somos participantes de la naturaleza divina. Por eso les estoy hablando de la fórmula para que viva este año 2020. Y sigue aplicando la fórmula con la certeza de que en Cristo Dios nos hizo partícipes de su naturaleza divina con poder para resistir la tentación. Porque ¿qué dice la palabra? Dice: por lo tanto, huir ¿de qué? De la corrupción del mundo. O sea, hay que huir de la corrupción del mundo. Recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero también es el poder, o sea, participar de la naturaleza divina es poder para resistir la tentación. Y también poder ¿para qué? Para decirle al pecado no. Para no solamente la tentación va a venir, siempre va a estar ahí, va a estar a la puerta, pero puedes ¿qué? Resistir la tentación y puedes decirle al pecado no. Porque ¿qué dice la palabra? Porque por los malos deseos es la codicia. Cada uno de su propia concupiscencia, o sea, de su propia codicia, es atraído y seducido. Pero puedes decirle al pecado no. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Cristo está en nosotros. Entonces somos participantes de la naturaleza divina y a través de la Biblia Dios estableció un modelo de excelencia. Él quería mostrarnos cómo se debe vivir la vida cristiana. Él nos trajo vida en abundancia, paz y redención. Y su propósito era mostrarnos que se puede vivir de otra manera, de una manera distinta, con una vida de excelencia. O sea, nosotros tenemos que vivir de manera distinta como viven los demás. Nosotros no estamos para ser influenciados por el mundo, sino para influenciar al mundo. Somos sal y luz de esta tierra. Para eso te puso el Señor. Y en tercer lugar, este 2020 vamos a enfrentarlo con la certeza de que en Cristo Dios nos ha facultado para desarrollar la vida cristiana. Todo lo que hemos visto anteriormente tiene que ver con lo que Dios hace por nosotros. Nos llamó, nos eligió, nos dio de su naturaleza divina y todo lo demás. Pero algo tenemos que hacer nosotros. No es para salvarnos, no tienes que hacer nada para salvarte, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:10. Pero sí tenemos que hacer algo. Porque dice: yo planté, Apolo regó, pero cada uno vea cómo sobreedifica. O sea que a lo que tienes, a lo que has recibido, tú debes ¿qué? Añadirle, debes agregarle. Entonces Dios nos ha dado poder para adicionar crecimiento a nuestra vida espiritual. En el versículo 5 de la palabra del Señor, entonces dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Después tendremos un mensaje hablando acerca de cada una de estas cosas. Pero por ahora es recordar que tú tienes el poder para adicionar crecimiento a tu vida espiritual. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pedro nos recomienda, dice: mire, a lo que usted tiene ya, a esa fe que tiene, añádale, súmele para crecer en el Señor. ¿Quiere vivir una vida de éxito en este 2020? ¿Quiere vivir una vida de excelencia en este 2020? Entonces crezca espiritualmente en el Señor. Añada a su vida. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor?
poniendo toda diligencia. Si usted mira antes de mencionar acerca de la escalera de Pedro, ¿qué es lo que dice? Poniendo toda diligencia. O sea, como dicen nosotros, poniéndose las pilas. Póngase las pilas. O sea, haga lo que le toca, pero dé lo mejor. Haga lo que le corresponde. Dios ya le dio todo, Dios ya le dio la herramienta, pero usted tiene que usar las herramientas. Dios le ha dado todo lo que es para la vida y para la piedad, pero debe ¿qué? Hacer lo que le toca y dar lo mejor. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo enfrentar el 2020? Con la certeza de que en Cristo Dios nos faculta para conocer a nuestro Señor Jesucristo y ser productivos. O sea, Dios te ha dado la palabra para que conozcas de Jesús. Dios te ha dado la palabra para que sepas quién es Él. Dios te ha dado la palabra para tener, ahí tienes el manual, las indicaciones. Recuerdo que en Estados Unidos compré una plancha de vapor, pero manual, para cargar en mis viajes, para aplanchar la ropa. Y llegué a Paraguay y yo saqué la plancha, cogí, la conecté y empecé a planchar mi vestido y de pronto se quemó. Y después de que se quemó, entonces abro la cajita, miro y dentro había un manual. Y ese manual decía no conectar a 220. Y la energía en Paraguay es 220. O sea, se me quemó la plancha. ¿Pero por qué? Porque primero la conecté y la usé sin leer el manual. ¿Y tú quieres vivir la vida cristiana con esto cerrado? No va a funcionar. Este es el manual. De lo contrario te vas a quemar. Te va a pasar lo de mi plancha por no leer el manual. Y ahí tienes el manual. Dios te ha dado el manual, conocer a Cristo, y te ha dado el manual para que le conozcas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice la palabra del Señor, Efesios 3:19, en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A fin de qué? De conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y sigue diciendo en el 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? La palabra del Señor dice que tu meta debe ser llegar a ser como Jesús. Que yo debo llegar a ser como Jesús. Ah, pastor, pero es que eso es imposible. Si Dios lo dice, no es imposible. Si no, Él no lo había dicho. Si no, lo que había dicho el Señor era, vea, usted se va a desbaratar, se va a matar, va a trabajar, va a luchar, pero no lo va a lograr. Eso había dicho la palabra. Pero lo que dice la palabra es todo lo contrario. La palabra dice que hasta que todos lleguemos lleguemos a ser un varón perfecto, o sea, un ser humano perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. O sea que tú puedes llegar a ser ¿qué? Igual a Jesús. ¿Recuerda lo que dice la palabra? Nos hizo participantes de su naturaleza divina. Nos hizo participantes de su naturaleza divina. Con la certeza de que Cristo nos faculta para conocer a nuestro Señor Jesucristo y ser ¿qué? Productivo. Porque ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Sigue diciendo la palabra del Señor, si estas cosas están en ustedes, o sea, todo lo que mencionó anteriormente, todo lo que dijo anteriormente, Dios te ha dado todo, y aparte de eso, entonces también te ha facultado ¿para qué? Para que añadas a tu vida espiritual lo que se requiere. Y si estas cosas, dice, están en vosotros,
entonces no nos van a dejar ser siervos inútiles. Si esas cosas están en nosotros, esas cosas deben ¿qué? Abundar. No es de escasez. Así como quieres que te dé el pan de cada día y el mercado del año, así como quieres que te bendiga con trabajo, con prosperidad, con otras cosas, así debes desear también lo de Dios, lo espiritual. Si estas cosas están en ustedes, si estas cosas abundan, ¿qué es lo que dice la palabra? No los van a dejar estar ociosos, ni sin fruto. Si la vida cristiana la alimentas día tras día, vas a tener una vida productiva, porque eso es lo que Dios espera de ti. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero ¿qué es lo que dice? Poniendo toda diligencia, o sea, estar pilosos, estar listos, estar prestos, estar atentos. Si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Y finalmente, con la certeza de que el no tenerlo, es ser miope espiritual, y tenerlo es permanecer firme. Versículo 8 de la palabra del Señor. Versículo 9. Si estas cosas están en vosotros, ¿qué? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, es miope espiritual. Y la miopía, cuando va avanzando, te lleva a la ceguera. Entonces, si estas cosas están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Pero el no tenerla es tener una vida de ceguera espiritual. Tenerla, entonces, es permanecer firme. ¿Y qué pasa qué pasa con la miopía espiritual? En cualquier momento podemos tropezar. Y tropezar y caer. Si revisas tu vida, y yo reviso mi vida, en las ocasiones en que hemos caído es porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Si revisas en los momentos en que le has fallado al Señor, en que te has equivocado, en que has pecado, es porque descuidaste la vida espiritual en un momento dado. Y esa miopía te puede hacer ¿qué? Caer. Pero todo lo contrario, si estas cosas abundan en nosotros, el que anda en la luz, ¿qué dice la palabra del Señor? Si esto abunda en ustedes, no caerán jamás. Y si Dios lo dice, créelo. Si hacemos estas cosas, ¿qué? No caeremos, porque estaremos firmes en el Señor. Es lo que dice el versículo 10, para que lo mires allí en la palabra. Y finalmente, entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 11, una vez que pasas por todo esto, tienes todo esto, estas cosas abundan, dice, de esta manera se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, las puertas del cielo serán abiertas. Cuando hagamos esas cosas, cuando vivamos de acuerdo al propósito de Él en este 2020, cuando apliquemos eso en nuestra vida, las puertas del reino serán abiertas. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, las puertas del cielo serán abiertas para ti y para mí en el 2020. Y dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero recuerda, en el 2020, ¿qué? El Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Para qué? Para su reino celestial. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. Esta es la fórmula para vivir con éxito el 2020.
Porque el 2020, la visión de Dios para ti y para mí es perfecta. En este 2020, la visión de Dios para ti y para mí es perfecta. ¿Crees esto? Vamos a orar al Señor y vamos a hablar con Él. Y vamos a decirle a Él que afirme esta palabra en nuestra vida, que encarne esa palabra en nosotros. La palabra del Señor nos está diciendo que Él nos librará de toda obra mala. Yo tengo para vosotros, dice el Señor, no maldición, sino bendición. No tengo para vosotros castigo, sino bienestar. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Así que afirmémonos en el Señor para que vivamos quieta y reposadamente. Buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que este año nosotros apliquemos tu palabra como la fórmula que se requiere, que necesitamos para agradarte en todo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu propósito. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros y permite que tu gloria resplandezca en nuestra vida para alabanza y gloria de tu gracia, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas en esta mañana.